Muy buenas. Muy Buenas, buenas, ¿qué ¿cuánto tal? tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, guapísimos? Oye, con muchísimas ganas de hablar con vosotros de nuevo, pero muchísimas, muchísimas ganas, en serio. Bueno, Igualmente. pues ya lo tienes que contar porque ayer presentaste tu libro. Justo ayer. O Cuéntanos, sea, cuéntanos cómo sois, fue la piscina. estáis en primicia porque sois los primeros que me entrevistáis con la novela publicada. O sea, que para mí es un honor. He de decir que quiero dar las gracias porque para mí sois muy especiales porque cuando yo empecé como escritor con Mentiras que eran magia, vosotros fuisteis los primeros que me entrevistasteis. Yo recuerdo que estaba súper nervioso preparándome la entrevista, a ver qué es lo que hacía, qué es lo que decía. Y la verdad es que es el trocito de mi corazón por eso, porque empecé con vosotros. Y la verdad es que el hecho de ahora, justo con la segunda novela, poder empezar este nuevo viaje con vosotros, que sigo con los mismos nervios igual que todo, pues a mí la verdad es como una bonita forma de empezar un nuevo círculo. Así que quiero dar las gracias por esta oportunidad que me dais y por charlar con vosotros, que la verdad es que es una gozada. Pues Pues nada, muchas gracias y ya sabes que para lo que necesites, aquí estamos. Así que cuéntanos un poquito de esto, cómo fue ayer el lanzamiento y a ver, ¿qué tal? Cuéntanos Fue un poquito. súper bien, fue muy bien. La verdad es que lo enfoqué un poquito pues eso, para que me fuesen preguntando, para ir contestando dudas, preguntas. La gente, la verdad es que participó muchísimo. Mira, aquí está Albert Villán está por aquí, muy buenas, que también estuvo ayer. Estuvo, la verdad es que súper bien. Incluso hizo una actividad muy chula, que era pues la gente que quería comprar el libro, pues que me lo dijese en el mismo directo y entonces yo cogía un post-it, se lo ponía y entonces como que ya dejaba una edición especial, más yo tengo aquí la caja, o sea que es incluso, si alguien en el día de hoy quiere un libro, pues que me lo ponga, que me lo diga aquí, que nos lo diga y entonces se lo dejaré listo. Así que la verdad es que fue una experiencia estupenda, ¿eh? Maravillosa. Además me dio tiempo, pues eso, pues para poder charlar un poquito sobre mí, sobre la historia, sobre un poquito de los trucos que voy haciendo, un poquito de consejos y un poquito de experiencias, que es lo que nos gusta a todos como escritores. ahí qué Qué bien. bien. Pues la verdad que es una satisfacción para nosotros el que hables también de nosotros, porque bueno, pues tú Uf. también ya sabes que toda la gente que tenemos nosotros por aquí, que con la que hablamos, sabéis que sois parte de nuestra familia literaria, como siempre decimos. Tú eres también parte de ella, porque bueno, hemos hablado contigo, te hemos Uno de los seguido, primeros. nos hemos enterado muchas cosillas de ti por tu Instagram, te hemos estado viendo. Y la verdad que nos hace muchísima ilusión esta entrevista. Entonces, bueno, yo quisiera empezar por el principio. Yo me Sí, gustaría que leyese un poco la sinopsis para que todo el mundo que nos esté viendo entre un poco en contacto con tu novela. perfecto. Pues mira, antes de nada, porque Laia, que es A tiempo de encontrarnos novela, me acaba de pedir uno, así que con vuestro permiso, Estupendo, apunta. primera novela, esto ya es marketing online. Así que Laia es un encanto porque siempre que hago un market, ya he coincidido con ella 2 veces y es una persona maravillosa y una superman. Así que Laia, lo tengo por aquí, el tuyo, mil gracias. Y en sí, os comento, mira, os comento el tema de la sinopsis para que veáis un poquito y después para que vayamos hablando con el libro. Hay una frase que es como empieza la sinopsis y que en todos los posts he ido teniendo y he ido poniendo porque es una frase que dice mucho sin decir nada. Porque a mí siempre me gusta jugar un poquito con el cerebro, con la cabecita de los lectores. En sí la sinopsis es así. Todo comenzó la noche del huracán. Nicholas Kingwood ha desaparecido. 2 mujeres fueron las últimas que estuvieron con él. Susana, su esposa, con quien compartía un matrimonio roto, y Minerva, su compañera de trabajo con nictofobia. Las mentiras en sus declaraciones no dejan lugar a dudas. Este no será un caso más. Estupendo, Es bueno, pues, cueto, que dice poco, pero que esconde mucho. claro, pero ahí ya a mí hay varias cosas que me tienes que explicar. Porque la Cuéntame. nictofobia, ¿qué es? Lo primero, yo soy un profano y tú me tienes que explicar a mí ciertas cosas porque no tengo ni idea. Cuéntame. Bien, hay cosas que puedo explicar y cosas que no puedo explicar. Nictofobia lo puedo explicar porque si tú lo pones en Wikipedia, ahí te sale. Nictofobia es el miedo a la noche. Vale, vale. Porque después hay diferentes fobias, que es miedo a la oscuridad o miedo a diferentes sitios. Entonces la nictofobia en concreto es un miedo irracional a la noche en sí. Y por ende, a la oscuridad. Hasta ahí puedo decir. Vale, vale. ¿Tiene algo que ver con los miedos nocturnos o algo así? Tiene algo que ver con los miedos nocturnos. Lo único que los miedos nocturnos se asocian mucho con las pesadillas. Y la nictofobia se asocia con la sensación
de miedo irracional cuando estás de noche, cuando sientes el peso de la noche en tu espalda. Es diferente, pero desde fuera se puede ver que es igual. Son como diferentes sutilezas. En el tema de la psicología, como además en el libro, como psicólogo, pues dejo bastante contenido psicológico y también es pues, muy interesante, por a mí personalmente también me gusta mucho. En el mundo de la psicología, los efectos que tienen, digamos, los diferentes traumas o diferentes fobias son muy pocos y son todos muy parecidos. Lo que cambia es la causa de cada uno de los trastornos, de cada una de las enfermedades. Entonces, una misma persona o dos personas pueden reaccionar de la misma manera a dos enfermedades psicológicas diferentes. Y es por eso que dices, bueno, eso se parece a todo, se parece todo mucho, pero lo que cambia a hora de curarse es el origen que tiene esa enfermedad o ese trastorno. Y ahí también el libro tiene mucho que decir. Mucho juego. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de eso respecto a Minerva? Porque obviamente el título es Los miedos de Minerva. ¿Alguna relación tendrá que tener Minerva con eso? Pues sí, porque en sí... Javier, no vaya a contar cosas que no se pueden contar. Tú lo que hagas. Yo ya me autocensuro porque, es más, incluso a mí me chinchan y yo siempre digo no puedo contar más porque en sí yo siempre en los textos, en mis novelas, tanto en la anterior como en este, el lector tiene una parte muy importante en la lectura y entonces tiene que ir completamente libre para que se vaya metiendo en la historia y que sea él el que se vaya, pues eso, haciendo sus ideas, que se vaya contaminando él mismo con sus propias suposiciones. Entonces, si le dices alguna cosa, ya condicionas. Pero en sí con Minerva, en sí la historia yo la he plasmado conforme desaparece este hombre, Nicholas Kingwood, y entonces hay unas declaraciones que los dos policías que se encargan de este caso tienen que, pues, indagar. Y entonces hacen la investigación, empieza la investigación con la declaración de dos mujeres. Una de ellas es Minerva, que por eso tiene nictofobia, que es justamente los miedos a la noche, y la otra es Susana, su esposa. Entonces, la primera parte de la novela trata de esas dos mujeres, de Susana y Minerva, de lo que sucedió 2 semanas antes de la desaparición, y realmente es una misma realidad desde dos puntos de vista diferentes. Y eso hace que el lector pues vaya intuyendo que es verdad, intuyendo que es mentira, las intenciones que tiene cada una de ellas. Los miedos de Minerva con esa nictofobia tiene una parte importante. Susana también tiene un trastorno que no voy a desvelar y entonces también tiene una parte importante a la hora de percibir el mundo, porque la realidad no existe. La realidad es lo que percibe cada uno de ellos. Entonces es una parte que a mí me gustó mucho plasmar, que es como una misma realidad con dos personas con una vivencia tan diferente, puede acabar distorsionándolo sin querer mentir, sino justamente porque la percepción que tienen de ellos de la realidad es completamente diferente. Y eso da muchísimo juego para que el lector pues puede ponerse en el lugar de uno y de otro y pueda pensar quién es quién, junto con otros personajes que van surgiendo, eso sí. Porque hay más personajes que todos tienen, en cierto sentido, alguna motivación por la que quieren que Nicholas Kingwood desaparezca. Bueno, y ahora la pregunta me viene a pelo porque ya has dicho su nombre, Kingwood, Rey Bueno, ¿eso es por algo? ¿Es por algo? Sí. Y no te puedo decir el por qué. A ver, Eso hay que descubrirlo leyendo la novela. Así que... Sí. Bueno, yo es que al ver el apellido dije yo, Rey Bueno, eso tiene buena pinta. Pues nada, ya ahí tenemos para que los lectores digo si tiene, que no te lo puedes decir. En sí, a mí siempre me dicen, oye, pero ¿por qué inviertes tanto tiempo en los nombres de los personajes? Pues justamente por eso, porque todos tienen su porqué. Y cuando te has leído la novela y cuando ya conoces realmente el personaje, sus secretos, sus intenciones, pues ese nombre, si luego rascas y buscas traducciones y buscas el porqué, pues bueno, es un pequeñito premio a los lectores por haber llegado al final, por decirlo así. Claro, pues está muy Qué bueno. Bueno, Javier, ¿cómo definiría tu novela? Pues la novela, a nivel de género, que es lo que siempre se lleva para situarlo y para etiquetarlo, es un thriller psicológico. Thriller porque hay una investigación y hay una investigación intensa, y psicológico justamente porque juega muchísimo con la psicología de los dos personajes, en este caso Susana y Minerva, pero luego, una vez que acaban esta parte, luego ya es la propia investigación, que es completamente adictiva y juega a 4 puntos de vista y cada uno con su forma o con su visión de lo que está sucediendo en la trama, y eso, la parte psicológica, está
está presente y además es mi ADN como escritor. O sea que esa parte sí o sí me encanta y a los lectores también. O sea que en esa parte teníamos la definición. Bueno, tú me lo acabas de decir de manera formal, como género, tal, pero tú, ¿cómo ¿Cómo la definiría? Eso. Yo, Los miedos de Minerva la defino como una novela en el que puedes ver cómo los miedos hacen que personas normales hagan cosas extraordinarias. Para mí, a nivel personal, que es un poco como me lo enfoqué, es lo que me gustaría transmitir, como el mensaje que me gustaría dar, dejando de lado la trama y dejando de lado la investigación y dejando de lado la parte del thriller. A nivel interno sería esa parte. Y sobre todo, jugar mucho con el lector, con esas dos declaraciones de Susana y Minerva, y después adictiva hasta el final para que realmente explote la cabeza. Genial. Bueno, aquí Avellán 1 te pregunta que dónde sucede la historia. Bien, me encanta que me hagáis esta pregunta porque Los miedos de Minerva, igual que Mentiras que eran magia, sucede en un universo propio, pero yo no le indico ningún nombre. Existe en mi cabeza, pero no existe en ningún sitio en concreto. Eso lo hago, ¿por qué lo hago? Porque incluso algún lector me ha dicho, ostras, es que no sé si está hecho en Barcelona o en Nueva York, por ejemplo. Y yo siempre respondo lo mismo. Es una situación, es una decisión arriesgada que he tomado porque en mi caso, como escritor y como contador de historias, porque yo creo que aquí pesa más la parte de contador de historias, la trama tiene tanto peso que realmente me da igual dónde suceda. Prefiero que el lector le coloque la ubicación donde se sienta a gusto. Yo siempre voy a decir que es una ciudad, que hay montañas, porque hay un lago, porque después hay una montaña donde arriba está situada una residencia. Yo te doy los 4 marcos mínimos, pero luego el resto, en serio, que cada lector le ponga su propia localidad y se centre en la historia, que es lo que más me gusta encontrar. Es arriesgado porque mucha gente no lo entiende o le cuesta, pero una vez que sucede, haces que una historia sea universal. Así que, a ver, ya me comentarás qué te parece esta forma o esta opción de enfocar las historias. Y a mí se me ocurre, Javier, ¿cómo surge esa historia en tu cabeza? Mira, el tema de cómo surge, aparte de porque querer comentar qué sucede con una persona cuando tiene miedo, o diferentes personas cuando tienen miedos, y miedos normales, no hablo de miedos de monstruos, que yo considero que los peores miedos son los miedos al fracaso como mujer, al fracaso como esposa, al fracaso como madre, al fracaso como persona. Es decir, esos miedos que son los que todo el mundo vive día a día, realmente son los peores porque son reales y existen. Entonces, dejando de lado esa parte, hay un suceso que me ocurrió a mí que dio origen a esa historia. No lo puedo explicar porque desvela parte de la trama, pero cualquier lector que se lea Los miedos de Minerva, al final, en agradecimientos, como regalo, dejo explicado de dónde sale la chispa de intuición, de inspiración que ha creado la historia. Porque para mí es magia, es pura magia, que la idea que explico ahí, que no tiene nada que ver con la historia, pero cómo en mi cabeza ha podido generar Los miedos de Minerva. Y es un pequeñito regalo que dejo a todos los lectores para que una vez que se hayan leído la historia, sepan en qué momento surgió. Y es súper curioso, lo único que no puedo decirlo. Así que tenéis que tener un poco de paciencia, leer la historia y después, como pequeño regalo, tenéis esa explicación. Ahí está, ahí queda dicho y hay que descubrirlo. Así que, además, dejando ahí intriga. O sea, porque Javier tiene ese don. Javier tiene ese don desde mi punto de vista, que deja siempre la intriga, ¿no? Juegas mucho con eso. Y... Dicen que soy un poco malo por eso, pero bueno, me gusta ser un poco malo. Un poco, solo un poco. Un poquito, bueno. Un poquito. Y hablando de intriga, que como thriller tiene que tener intriga, cuéntanos un poquito de dicha intriga de la novela, lo que puedas. A nivel de intriga no puedo explicar nada, como podrás comprender, pero os voy a explicaros una idea para que tengáis, pues para poder intentar explicarme el nivel de intriga que tiene la novela. Además es una cosa que expliqué ayer y que es muy gráfico a la hora de poder haceros una idea el nivel que tiene.
a mí me preguntaron si daba miedo la novela. Y digo, no es una novela de miedo. Juega con el miedo, pero no es una novela de miedo. Siempre digo que es un miedo psicológico y no un miedo visceral, en el sentido de que no hay vísceras y no hay ese tipo tan intenso. Pero mi mujer, que es la lectora cero, la primera lectora cero de la historia, claro, yo estuve viendo cuando iba leyendo y conforme se iba acercando al final. Entonces, cuando iba llegando al final, cuando sabía que era uno de los partes cúlmines al final de la historia, se tuvo que levantar diciéndome, es que me estoy poniendo nerviosa, me estoy poniendo tensa de todo lo que está sucediendo. Entonces, para mí, es el ejemplo perfecto o el ejemplo más cercano de lo que puedo deciros a la hora de poder plasmar ese nivel de intensidad que he conseguido con el libro, que desde la mitad de la historia hasta el final y luego con las 2 vueltas que da al final y en el epílogo, hacen que esa tensión pues esté latente. Y además que lo disfrutaréis muchísimo. Suficiente para responder a la pregunta que te he hecho. Suficiente, Estupendo. sin pasarse. Estupendo. Bueno, Javier, ¿y de dónde viene el nombre de Minerva? Pues el nombre de Minerva en sí, buscando, como os digo, le doy muchas vueltas a la hora de buscar el nombre del protagonista, de la protagonista, de las personas que salen en la novela. El de Minerva me surgió de una forma, además, súper absurda, pero cuando lo escuché el nombre dije, es este. O sea, tiene que ser este por la fuerza que transmite. Porque Minerva es un nombre que todo el mundo conoce, pero que muy poca gente conoce, que conozca alguna Minerva. Porque es un nombre pues muy clásico, es un nombre de la diosa romana, de la diosa griega, no me acuerdo si es griega o romana. Y entonces tenía mucha potencia. Y surgió de una forma muy absurda. En la película Campeones, no sé si sabéis cuál es, que es una película que no tiene nada que ver con los míos de Minerva, o sea, está completamente fuera del contexto. Pero una de las protagonistas se llama Minerva. No recuerdo si es el nombre en la película o el nombre real de la actriz, no me acuerdo. Y en ese momento vi el nombre y dije, lo encontré. No sé por qué, pero lo encontré. Fue surgir el nombre y dije, vale, y ahora sé por qué. Y entonces, a partir de ahí, surgieron varias teorías para poder encajar con la trama y fue así como me surgió. Porque a todo el mundo le gusta muchísimo el nombre, tiene una sonoridad muy potente y no es un nombre que está gastado, no es un nombre que está muy utilizado. Y a mí personalmente me encanta. Es muy bonito, la verdad. A mí me gustaría que volvieran a enseñar la portada y nos contara un poquito sobre ella. A ver. Mira, la portada... Nada más verla, vamos, impacta bastante y dices, contra. Llama muchísimo la atención, es verdad. Con el tema de portadas, los que estáis viendo directo ya me vais diciendo si os gusta o no. Yo las portadas les doy muchísima importancia, pero muchísima. Con los míos con Mentiras que dan magia, estuve 3 meses dándole vueltas a la portada porque quería una portada impactante. Yo creo que lo conseguí. Y en esta tardé mucho menos, la verdad es que sí, yo creo que ahí gané un poco. Y tardado 1 mes, más o menos. O sea que tampoco es que se ha ido muy rápido. Pero explica mucho de lo que es la historia, impacta, que es lo más importante, y sobre todo cuando acabas la última página, entiendes el porqué de algunas cosas de esta portada. O sea que lo tiene todo. Tiene impacto visual para que si lo veas y dices, ostras, me gustaría saber qué es, quiero leerlo, quiero cogerlo, al menos lo mínimo para poder girar y leer la sinopsis, que eso ya es una parte importante de la portada, y después que cuando la hayas leído puedas mirar la portada y entender algo que antes no sabías. Con eso, yo ya creo que tengo la portada. Además, el trabajo de Rachel Desi, que es una maravilla, como hizo la portada y ha quedado tan profesional que incluso hay gente que me dice, oye, ¿en qué editorial has publicado la novela? Digo, no es con editoriales, es autopublicado. O sea que es una maravilla el hecho de que tenga una presencia tan profesional como he llegado a decir. Pues sí, eso te iba a preguntar yo, de la editorial precisamente por eso, porque además llega ahí en la portada elementos naturales muy fuertes, ¿no? Lo que es la tormenta, el mar casi ahogando a la muchacha, vamos, muy fuerte, la verdad. Tiene muchos mensajes, es decir, y ya en el momento que le pones la palabra miedo con esta imagen, crea emociones, que es lo que buscas. Lo que buscas con el texto, y si ya eso lo comienzas a experimentar solo viendo la portada, bueno, pues yo creo que no hay mejor portada entonces. Sí, Javier, pero estaba hablando de cara al público, pero para ti, ¿qué significa esa portada? Para mí la portada
como es algo que me da mucho respeto, porque siempre tengo miedo de que la portada no sea digna del libro. Porque imaginaros, yo con el libro he estado escribiéndolo pues casi 2 años, aunque ha habido mucho plazo de tiempo por muchos huecos entre escritura, pero es una historia que ha estado en mi cabeza mucho tiempo. Entonces, claro, después de estar tanto tiempo escribiendo, tanto tiempo dando vueltas, revisando, llega el momento de, vale, ahora vamos a ponerle la cara. Y entonces siempre tengo miedo de que no sea digno de todo el tiempo que le he invertido a la hora de escribir la historia. Pero en este caso, el miedo es, aunque esté dentro de la portada, desapareció en el momento que vi la portada. Y sobre todo fue cuando lo expuse o lo enseñé a las personas de confianza, a mi mujer y demás, y cuando le dije, ¿qué te parece? La primera reacción es súper importante, porque tú estás viendo portadas y al final acabas viciado de las mismas. Pero la primera reacción de alguien cuando ve la portada es el baremo que te va a decir si funciona o no. Y con los míos de Minerva fue impactante. Fue impactante. Le encantó tanto que dije, ya está, es que tengo la portada. Y para mí significa eso, significa la cara de presentación perfecta para la historia que escribo. ¿Y cuánto tiempo tardaste en hacer esa portada, Javier? Pues un mes, tardé más o menos un mes de ensayo-error y entonces siempre voy cogiendo imágenes, me gusta mucho la edición de fotografía y entonces empecé a jugar. Empecé a jugar de todo, ahora no me acuerdo, pero es que desde imágenes de ojos, de imágenes de mujeres, como Susana y Minerva son las dos protagonistas en cierto sentido, pues jugando con esa idea. Y hasta que surgió esta. Pero fue mirando muchas imágenes, mirando muchas fotografías, haciendo mucho zoom. Para todo el mundo que haga portadas, yo descubrí que la mejor forma de que sea una portada impactante es coger una imagen y le hagas un zoom a una parte en concreto. Eso gana una potencia a la hora de la imagen espectacular. Con el de Mentiras que eran magia, que en sí que es que la portada que también me encanta, en sí, claro, conseguí ese efecto con la cara de una mujer, pero la puse a primer plano y después le puse el primer plano de los ojos. Y fue un poquito ensayo-error también, pero de esa manera conseguí digamos, ese efecto. Así que para los que estéis haciendo portadas y demás, ese truco al menos a mí me sirve. Hacer un zoom de un ojo o de un labio o de alguna cosa concreto que sea importante para la historia y así fue como surgió. Y a la hora de hacer los personajes, ¿tenías claro cómo hacerlo? ¿Seguiste una ficha o fue sobre la marcha? ¿Cómo lo realizaste? La creación de los personajes en sí, que es una de las cosas que yo voy comentando, porque siempre me han ido preguntando pues cómo puedo hacer esos personajes que sean tan real o tan creíbles. Entonces, la forma que hago yo para crearlo es que me centro primero en la historia. Es decir, en mi cabeza tengo la trama que quiero explicar, casi toda. Luego ya siempre vas matizando. Y entonces voy creando los personajes que se enganchan y que necesito para explicar esa historia. Entonces, necesito a Minerva que tenga nictofobia, necesito a Susana que tenga ese trastorno que comentaré más adelante, necesito un matrimonio roto, necesito un personaje que no puedo decir que es compañero de Susana. Bueno, y entonces en ese momento digo, vale, necesito un personaje y necesito que sea de esta manera. Ese es el primer paso. Entonces, para crear ese personaje con esa personalidad, le tengo que crear un pasado. Entonces, cuando le creo un pasado, lo voy condicionando y voy haciendo que esa persona tenga que actuar de cierta manera. Y luego se cambian las tornas. Cuando ya tengo la trama creada, los personajes que necesito, esos personajes van cogiendo fuerza y después la trama se va condicionando en base a los personajes que he creado. Eso hace que, por un lado, explique lo que quiera explicar, pero luego sean creíbles con la historia que estoy explicando. Porque los personajes, una vez que ya existen fuera de la historia, porque yo ya he descrito pues qué infancia han tenido más o menos, qué traumas han tenido, cuáles son sus calidades específicas, pues eso hace que después, en el desarrollo de toda la historia, ya condicione y que ya el personaje haga lo que es más creíble que haga ese tipo de personaje. Que a veces va un poco en contra de lo que yo quiero explicar, pero eso luego ya da juego a que den situaciones súper diferentes que yo no tenía incluso pensado en ese momento, pero que sean tan creíbles y realistas. ¿Y Javier, trae algún personaje de miedo que dan magia o son totalmente distintas? Las historias son completamente diferentes. Se pueden leer sin ningún orden ni nada porque son completamente autoconclusivas. Pero como he comentado antes, están dentro del mismo universo y eso hace que diferentes momentos y diferentes personajes se puedan encontrar. Aún así, todos los personajes de Minerva son los de Minerva, todos los personajes de Mentira que dan magia son los de Mentira que dan magia, pero sí que hay ciertas conexiones.
y con la tercera novela que he acabado de escribir también hay alguna cierta conexión porque todo está dentro del mismo universo. Javier, hay una cosa, porque has dicho que has creado tu propio mundo para hacer tus novelas, tanto esta como la anterior. Y me viene a la cabeza, pues, el tema fantástico, que no es el caso, porque es otro género, ¿vale? El tuyo, pero la creación de mundos sí puede ser similar. O sea, yo quiero que me expliques un poquito eso, cómo creas el mundo. Bien, en sí, el mundo, un poquito como he comentado antes con los personajes, que tengo una trama que quiero explicar y entonces le añado unos personajes que necesito para explicar esa trama. En el caso del mundo ha sido parecido, yo diría que el mismo. Tenía la trama que quería explicar con Mentiras que dan magia y con los nidos de Minerva, y entonces el mundo que necesito crear para que tenga sentido esa historia es el que tengo. Sí que es verdad que ahora ya el mundo está creado y ahora ya en las próximas novelas ya está más condicionado, porque todo va a partir de ese mismo universo. Pero la forma de crearlo ha sido que sea lo más cómodo para el lector. Porque en mi caso, igual que por ejemplo con la fantasía, los mundos tienen su propia lógica, tienen su propia historia, sus propias fábulas, y entonces todo eso tiene un contenido que tienes que explicar. En el caso de las dos novelas que he escrito, el mundo es un secundario. Es un secundario importante porque tiene zonas localizadas y que tiene una entidad muy, muy importante. Pero sí que están supeditados a la historia. Y eso lo hago para que el lector no tenga que hacer el esfuerzo en un mundo que es un mundo muy, muy, muy genérico, pues es un mundo contemporáneo, por decirlo así. Pero tiene sus cualidades que se van conectando entre uno y otro y tienen sus porqués. Pues ahora me gustaría que nos dijera ese trastorno que tiene, no me acuerdo del nombre. Susana. Susana. Que nos has comentado que nos lo iba a explicar. Se ha quedado así en el aire. Pues explícanoslo un poquillo, porque también hay curiosidad. El trastorno que tiene, que en sí no es un trastorno, pero tiene rasgos... ay, Dios mío, se me ha ido la palabra. No te preocupes. Eso me pasa muchas veces, que se me olvidan las palabras. A mí a veces estoy escribiendo y quiero escribir bota y no me acuerdo cómo es. La dificultad para entender las palabras. Si alguien lo sabe, que me lo diga y dirá, ostras, si es verdad, si esta palabra es más, si por aquí lo hago, si hago así, saldrá. Pero es la dificultad de la lectura. Vale. Y esa parte hace que tenga dificultad de entender. Vale, que no es la dislexia, es otra cosa, vale. Correcto, ¿ves? No me salía. Vale. Tiene un cierto grado de dislexia. No me salía la palabra. Y entonces no es dislexia, pero tiene un cierto grado de dislexia. Vale. Y esa parte pues tiene una cierta influencia en sobre todo cómo interpreta el mundo. Estupendo. Muy interesante. Bueno, pues Javier, ahora ya sí toca darle una alegría a la gente que está aquí y que le lea un poquito de la novela. Que lea un poquito de la novela. Sí, pero yo quiero que leas la parte que a ti más te gusta. Sí, sabemos que toda la novela te gusta, pero seguro que hay una parte que por lo que sea le has puesto más cariño y queremos que sea esa parte precisamente. Yo, una de las partes que le dedico más tiempo es el primer capítulo y después el epílogo, perdona. El epílogo, por supuesto, imposible que os lo lea, porque si no, destrozo completamente la historia. Pero el primer capítulo, para mí, y sobre todo cuando, aquí también hay muchos escritores, cuando estás escribiendo un libro que quieras que tenga intriga, yo siempre digo que tienes que empezar en la mitad de la historia. Tienes que empezar en un punto en el que el lector todavía no entienda qué es lo que está sucediendo. Entonces, escribir esa parte, por un lado es difícil porque tienes que empezar completamente de cero, porque es la primera página que lee el lector, y entonces tienes que darle toda la información para que sepa que no tiene ningún tipo de información. Entonces es un poco ambiguo, pero que yo como escritor, mientras lo hago, a mí me encanta justamente por eso. Entonces yo voy a si eso os leo todo entero, ¿no? Porque son 2 páginas y media, pero os puedo leer pues un poquito lo que es la parte del inicio, ¿de acuerdo? Mi padre murió conmigo. Una traicionera curva cegó su vida y la oscuridad de la noche lo inundó todo cuando el huracán nos alcanzó. Demasiado sufrimiento para mí, una niña de tan solo 8 años.
Íbamos a una pequeña casa de la montaña, la segunda casa, la llamaban mis padres, la casa pequeña, la llamaban. Ese fin de semana mi madre no nos acompañó, como muchos otros, cosas del trabajo. Nos decía, no entendía qué cosas podían ser más importantes que despertarse con el olor a pan recién tostado. Nunca llegué a entender esa preferencia por las cosas del trabajo antes que por las cosas de la familia. Ese viernes se nos hizo tarde al salir de casa. El temporal amenazaba lluvia y los relámpagos asomaban tras las montañas. No era un buen presagio, pero no fue suficiente para anular el viaje. Mi padre nunca se marchaba sin despedirse de mamá. Era una de esas tiernas manías que a mí me desesperaban y que se perdieron para siempre en ese absurdo accidente de coche. Más o menos hasta ahí puedo ir. Ya podéis intuir más o menos qué es lo que sucederá, ¿no? Pues esa es la idea. Ahora da pie a decir, a ver qué pasa. Esa es la idea. Que digas, ostras, un capítulo más. Pues sí. ¿Cómo hacen los capítulos? ¿De larga extensión o te gustan más los capítulos cortitos? Muy cortos. Eso es una muy pregunta cortos. que tengo. Y en sí, el tema de los capítulos cortos para mí es importante porque me ayuda muchísimo a la hora de... Cuando hago un capítulo es porque quiero explicar algo. A mí, capítulos por paja o por relleno, pues incluso a mí escribirlos me gusta mucho porque me gusta explayarme. Pero yo entiendo que como lector, a veces, y sobre todo cuando es un thriller, quieres acción y quieres saber cosas y quieres descubrir cosas nuevas. Entonces, cada capítulo para mí tiene un porqué. Y ese porqué, a mí me gusta condensarlo y sobre todo que acabe en un hachazo, como digo yo, y en un ancla. Es decir, que cuando acabe el capítulo te haga una idea de a ver qué es lo que sucede en el siguiente. Entonces, eso me hace que siempre tengas ese pequeño pellizco para poder ir siguiendo al siguiente capítulo. Pero claro, con capítulos cortos lo consigues de una forma fácil y sobre todo muy, muy, muy adictiva. Sí, me encantan. A mí personalmente también me gustan los capítulos más cortitos, personalmente. Pues sí, porque tiendo a leer por capítulos. Es una manía que tengo desde chiquitita. Entonces, pues, eso de dejar una cosa a la mitad, pues como que que no me acaba de convencer. Entonces, pues me gustan más los cortitos, pero bueno. Para que te hagas una idea del nivel de los capítulos, el libro está dividido en 4 partes y la primera parte tiene 43 capítulos, la segunda 8 capítulos, que es muy chiquitita, es así. Luego, la siguiente 39 capítulos y la otra 22 capítulos. Entonces, a nivel de capítulos hay un porrón, pero justamente por eso, porque están bien dosificados y que vayan agilizándose. No, y además, al dividirla en partes, también agiliza y hace que se vaya enlazando la historia. Sí, ¿no? Y sobre todo que lo vayas estructurando. Ahora estamos en este punto, ahora pasamos a otro, ahora a otro, ahora a otro. Eso agrada también, la verdad. Además, hay una cosa que ayudaré muchísimo, hay una cosa que ayudaré muchísimo al lector, que no voy a decir qué es, pero a mitad de la novela, cuando los 2 investigadores están empezando a trabajar en la investigación, hay algo muy chulo que ayudará al lector a entender toda la investigación. Eso lo tendréis que ver en el libro. Sí. Bueno, Javier, ¿y por qué 4 partes en concreto? Pues las partes me las iba pidiendo la historia en sí, porque hay diferentes núcleos que hace que tú como lector tengas que enfocar la historia de una forma diferente. Entonces, la primera parte sí que puedo revelar que es las 2 declaraciones de Susana y Minerva. Y es una parte crucial porque están relatadas en primera persona y el lector en sí está en una posición donde está viendo o está escuchando desde la propia voz de las 2 personajes, de Susana y de Minerva, lo sucedido las 2 semanas antes de la desaparición de Nicolás Quinto. Entonces, esa parte es crucial para que el lector se haga una idea de qué es lo que puede pasar con Susana Minerva y todos los personajes que hay alrededor. En base a lo que haya pensado en esas 2 declaraciones, porque de una forma inconsciente se decantará por una posición o por otra. Eso le condicionará todo el resto de la novela. Y por eso ahí la segunda parte es la preparación de la investigación, que es esa parte pequeñita, y luego la propia parte de la investigación. Y hace que el lector como que tenga que enfocar la novela de formas diferentes. Y luego ya el desenlace, que es cuando la cabeza pues se te esparce por el suelo, como tiene que ser. Qué bueno. Has dicho que hay investigación, obviamente es un thriller, imagino que también policíaco, ¿no? De cierto modo.
¿Cómo realizas esa investigación? ¿Te informas? Me refiero a la investigación de informarte sobre, me imagino que ciertos puntos que salen de la novela que tendrás que informarte bien para intentar no meter la pata, ¿no? Correcto. En sí, en esa parte me estuve informando bien. A nivel de documentarse, yo creo que como escritores te tienes que acabar documentando, o bien de hablando de emociones, o bien de hablando de cosas más técnicas. En este caso, hay conocimiento psicológico, que sí que es verdad que como psicólogo pues ya parto de un conocimiento previo, pero aún así me he tenido que informar. De la parte más policial también me he tenido que informar. De la parte, digamos, de diferentes aspectos de la novela, de a ver qué sucede, o si esto es real o no es real, o puede ser real. Entonces, todo eso al final tienes que informarte para que sea creíble y para que sea realista, que sean cosas que puedan suceder. Y todo eso está justificado y tiene que estar revisado. Y además te lo pasas súper bien. Cuando estás investigando aprendes un montón, pero muchísimo. Eso es verdad. Además, si no, que se lo digan aquí a la amiga con ciertos artículos de investigación y claro. He encontrado otro. La verdad que sí, cuando investigas o cuando te informas de algo, es súper gratificante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además, cuando... Sí, dime, perdona. No, que te quería decir que la investigación que la haces por internet o la haces presencial. La hago por internet, porque yo cuando escribo a primerísima hora de la mañana. Y a esa hora no puedo llamar a nadie. A las 7 de la mañana yo creo que nadie me va a coger el teléfono. Y si me lo coge, es para matarme. Entonces, toda la información la acabo gestionando a través de internet. Entonces, luego después, con los lectores cero la pongo en común. Que el tema de la función del lector cero sí que es verdad que es súper importante. Y ahí sí que, por ejemplo, conté con una doctora, con Alejandra, conté con Jordi Catalán, que estuve hablando con él, que también vosotros le entrevistaste y estuvimos hablando de ti, porque estuve con él el viernes charlando, justamente con la entrevista que vamos a tener hoy. Él, que conoce la parte policial, porque se ha investigado mucho con su novela Anómala, pues también me ayudó. Entonces, claro, esa parte de los lectores cero de esa visión también la vas teniendo y te va enriqueciendo, claro. Claro que sí. Qué bien. Bueno, pues contanos un poquito sobre esos lectores cero. A ver cómo fue, pues, ¿no? El momento ese de, mira, ¿quieres leer mi novela? Me imagino, ¿no? Me voy a decir algo por decir. ¿Quieres mi novela? ¿Qué te parece? ¿Cómo juntamos esto con esto? Creo que sí. Cuéntanos. Bien, en sí, yo creo que hay dos momentos, porque un momento sería tú como escritor, que es la primera novela que haces y que no te conoce ni Dios, que todos hemos pasado por ahí. Yo con Mentiras que dan magia lo que hice fue por Instagram, estuve mirando pues bookstagramers y escritores y demás, y sin conocerlos de nada, sino pues porque el perfil me parecía que podía encajar, tal cual. Oye, soy Javier, tengo una novela muy chula, que voy a decir que no, y entonces, ¿qué te parecería ser mi lector cero? Y eso fue porque yo tuve una charla con Ana Duque, no sé si la conocéis, que es una escritora de Tenerife, que es súper buena, que es de marketing de escritores, y entonces charlando con ella me dijo, lo primero que tienes que hacer es que tu libro se lo lean y que lo lean los lectores cero. Fue por eso que entré en esa parte. Y entonces, pues, se lo envié una vez después de registrarlo y demás, para que esté todo bien atado, pues entonces se lo envié a diferentes personas que aceptaron a leerse mi novela. Y entonces me ayudó muchísimo, pero muchísimo. Porque la novela mejoró cosas que yo no pensaba que estaban mal hechas, y entonces fue lo que me dijeron. Es por eso importante que los lectores, yo siempre digo a todos los escritores, que los lectores cero, que sean entre 4 y 6, menos no, porque ya se queda muy corto, y más tampoco, porque si no, tú como escritor te vuelves un poco loco de diferentes inputs que a veces son contradictorios, porque yo me he encontrado lo que a uno le ha gustado, pues a otro no le ha gustado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Entonces tienes que tomar decisiones. Que sean lectores de géneros diferentes. Entonces, si por ejemplo, yo en este caso, que es un thriller, pues he buscado lectores que sean de thriller, pero también lectores que sean, por ejemplo, de romántica, o lectores que sean del tema de más histórica. Entonces, eso te da, digamos, una ventaja mucho más amplia. Y si pueden haber chicos y chicas, hombres y mujeres, mejor, porque la visión que tienen a la hora de leer también es diferente. Entonces, con esa amalgama de lectores cero, de esos 4, 6 como mucho, de diferentes géneros, con eso ya tienes, pues eso, un input diferente, bastante rico, y luego, pues eso, gente que sea de confianza, pero que no sean familiares. Yo creo que un familiar lector cero es como los psicólogos, que tú no puedes hacer psicólogo de un familiar, pues tú no puedes hacer lector cero de un familiar, porque tú a un familiar no le puedes decir, oye, esto que has escrito, pues no me gusta.
porque no lo dices y dices, oh, qué bien que has escrito y ya está. Yo, como ejemplo, claro, bueno, hay familiares que a veces dicen, es que si te lo dicen mal, dices, es que tú me tienes manía, no te hago caso. Fuera, castigado. Entonces, mira, Emma nos comenta que también que sean de diferentes países. Pues mira, también es una muy, muy buena opción. Así que hacerle caso a Emma, que es una crack, con su novela que la tengo que leer. Pues una anécdota que yo explico con los lectores cero, con Mentiras que eran magia, una lectora cero, que es Eva Álmez, que es de Vigo, si no recuerdo mal, se leyó la novela, miento, no se leyó la novela, sino que llegó a un punto de Mentiras que eran magia y me dijo, Javi, lo siento mucho, sé que me vas a matar, pero a partir de aquí ya no puedo leer más porque esto es infumable. Eso me dijo. Claro, a mí se me cayeron al suelo. Pero gracias a eso, gracias a lo que me dijo y del por qué, porque claro, no me dijo eso y ya está, sino me argumentó por qué no continuó en ese punto. Me di cuenta de que había escrito algo que no tenía ningún tipo de sentido con la historia. Y gracias a ella quité unas 50 o 60 páginas de relleno que no tenía ningún sentido para la historia, que no aportaba nada, sino que yo lo escribí porque me gustaba. Y gracias a ella, la historia de Mentiras que eran magia ha tenido tanto éxito. O sea que para que veáis lo importante que es un lector cero y lo importante que es asumir y ser valiente en cierto sentido o humilde para decir, oye, si alguien te dice que algo está mal, pues a lo mejor es que lo has hecho mal. Porque a veces eso nos cuesta un poquito. De verdad. El ego del escritor que sale muchas veces. Un poquito eco. Sí, sí. Además, yo siempre digo lo mismo. Cuando nosotros escribimos, luego llega la parte de lectores cero y conseguirás escribir algo que tú solo nunca hubieses conseguido escribir. Y esa parte tenemos que ser conscientes de que si una novela se mejora tanto es porque lo revisamos mucho y tenemos el feedback de los demás. Porque siempre llegas a un punto en el que tú nunca llegarías solo. Yo al menos estoy convencido de eso. Sí. Aquí dice Emma que Mentiras que dan magia es una de mis lecturas actuales. Sí, se lo está leyendo. Ya me dirás qué te parece, porque tengo muchísimas ganas de saber tu opinión, Emma. Bueno, pues desde aquí, Javier, permíteme que invite a todo el que quiera, pues si quiere participar en un Instagram, que nada más que se ponga en contacto con nosotros, porque así disfrutamos más de todas vuestras cosas que nos contáis, ¿no? De todos vuestros libros, ¿no? Bueno, Javier, yo te quiero preguntar, porque a mí es que siempre me gusta preguntar lo mismo. ¿Qué sentiste cuando te llegó el libro a tus manos? Pues en el caso de Los míos de Minerva, tenía como un poquito de tensión, porque con este libro, a la hora de publicarlo, iba un poquito como contrarreloj porque tenía una fecha de salida, aunque bueno, si se hubiese saltado no hubiese pasado nada, pero tenía una fecha de salida, había que revisar ciertas cosas, la imprenta pues se retrasó unos cuantos días. Entonces, cuando llegó era el momento, vale, por fin lo tengo, y entonces tenía miedo de que al abrirlo no fuese el libro que estaba esperando. Entonces fue un momento intenso, incluso tardé tiempo en abrir la caja. O sea, me llegó la caja tal cual y tuve que hacer, no es eso de, vamos a abrir lo que ya te está, no, sino que tuve que, digo, a ver, venga, vamos a ver qué tal, vamos, y después cuando la abrí y vi el acabado del libro, que es que la verdad es que es una gozada, en ese momento es cuando dije, vale, ha valido todo la pena. Pero fue un sentimiento complicado, ¿eh? La verdad es que fue un sentimiento complicado. No fue un momento de, qué guay, ya está aquí el libro, sino, ostras, ya está el libro, a ver qué pasa. Luego todo salió bien. Sí, sí. ¿Y cómo fue la primera crítica de tu libro? Pues todavía no tengo reseñas, porque como salió ayer, la primera reseña la hizo Inés, que fue la lectora cero, y entonces, claro, y ella ya se la había leído. Entonces, los libros van a salir todos a partir de mañana, que ya tengo todos los envíos, que tengo casi 40 envíos. La verdad es que ha sido una auténtica locura. Y entonces, pues bueno, yo supongo que a partir ya de la semana que viene empezaré a tener pues los primeros feedbacks y demás. Pero las críticas, si miramos en anterior, en Mentiras que dan magia, que eran a nivel de críticas y demás, pues como fueron todas tan buenas y después habían algunas que siempre digo, pues esto hay que matizarlo, pues me sirvieron pues para aprender como escritor, que eso es lo más importante. Yo siempre digo que la última novela que escribes tiene que ser la peor de las siguientes, así que eso tiene que ser así. Y nada, pero bueno, esperando y ya deseando leer la primera reseña. Bueno, Javier, ¿y qué has aprendido con Mentiras que dan magia? Pues he aprendido una cosa que no tenía ni idea que era necesario como escritor.
que es saber qué quieres decir en tu historia. Con Mentiras que dan magia, y supongo que nos pasará con muchísima gente que escribe su primera novela. Emma, por ejemplo, seguro que te habrá pasado lo mismo, que también acaba de publicar su primera novela. Pones muchísima emoción en tu novela. Incluso vosotros, yo creo que también, y tú en tu caso, Alicia, pues que escribes pues, más poesía, más emoción incluso todavía. Cuando escribes tu primer escrito, le pones muchísima emoción, a veces demasiada. Y entonces quieres escribir y quieres experimentar, pero no tienes, digamos, como una meta clara. Tienes muchas metas porque quieres hablar de muchas cosas y muchos personajes y muchos sentimientos y muchas emociones y muchas experiencias y mucho de todo. Y entonces luego, cuando vas revisando, dices, vale, pero quiero explicar esto porque la historia va de esto, entonces vas centrándote en alguna cosa. Y eso, cuando ya escribí Mentiras que dan magia y la gente me preguntaba, ¿de qué va Mentiras que dan magia? Me costaba explicar de qué iba porque, claro, toca muchos temas. Es una novela muy original, es una novela que la verdad es que ha gustado muchísimo, pero justamente toca diferentes temas, incluso diferentes géneros. Y lo que he aprendido es que si te centras en lo que quieres explicar, te ayuda muchísimo a la hora de escribir y al lector le ayuda muchísimo a la hora de encajarse. Y eso yo creo que es la mejor lección que he aprendido de Mentiras que dan magia. Y con Los niños de Minerva, que la gente que ya se la ha leído, los lectores Cero y La correctora, que también se ha leído mi primera novela, dice, ostras, Javi, has mejorado y ahí se ve. Ahí se ve porque está, digamos, o sea, cuando la flecha dices va para allá y va al centro, pues para ahí. Y esa parte sí que me han dicho que ha mejorado. Y si mejoras una novela que ya tiene tan buena crítica y ha tenido tanto éxito como Mentiras que dan magia, más contento no puedo estar. Qué bien. Y a raíz de ahí, ¿cómo te ha influido a la hora de hacer Los miedos de Minerva? Pues claro, me influyó muchísimo, además porque quería cambiar un poquito el género, porque Mentiras que dan magia es un género más de intriga, y entonces aquí ya sí que tocamos el género más intenso de thriller. Entonces, quería variar de género, pero sin cambiar mi pluma, sin cambiar mi forma de escribir. Porque una de las cosas que más les ha gustado a los lectores es las frases que ponía, la emotividad que ponía al final de los capítulos, que cada final de capítulo te emocione y te haga sentir algo. Los inicios de los capítulos que eran con el anterior, cómo iban, digamos, las emociones de los personajes, explicando vivencias de cada uno de ellos, y eso lo quería traspasar a Los niños de Minerva. Por lo del feedback que voy teniendo, sí que se ha traspasado. Lo que pasa que, claro, con una capa de thriller que lo hace que sea tan intensa y que sea, digamos, en ese crescendo hasta el final. Entonces, con esa parte es con la que me quedo. Qué bien. ¿Y dónde podemos encontrar el libro? ¿Encontrarlo, pedirlo? Bien. Salió ayer, o sea que está ahora recién. Yo ahora, por ejemplo, todos los que estoy cogiendo y todos los que estoy vendiendo ahora son los que tengo yo de stock para venderlos, sobre todo dedicados. Lo he dicho, si alguien quiere alguno, que levante la mano, le pongo el post-it y entonces luego me pongo en contacto con vosotros. Entonces, esa sería la primera opción si lo queréis dedicado. El precio es 18 euros, es el mismo que el que tiene si lo compráis en Amazon o en la Casa del Libro. Porque está disponible, en la Casa del Libro ya está disponible, porque ya me lo han confirmado. En el FNAC y en el Corte Inglés estará, todavía no está, pero ya está en la distribuidora, o sea que es cuestión de unas semanas que esté. En Amazon en digital lo podéis encontrar y en físico dentro de una semana también estará disponible. O sea que está por todos lados. Y aquí quiero agradecer a la agencia Tipic que ha permitido que yo, autopublicado, sin ninguna editorial detrás, pues pueda tener el libro en todas las plataformas y en todas las librerías y grandes librerías. Y entonces, por eso, si hay algún escritor que esté en esa situación, que tiene su libro y no sabe cómo poder hacer una presentación en la Casa del Libro o hacer una presentación en el FNAC, etcétera, que se ponga en contacto conmigo porque yo le pasaré el contacto de la agencia Tipic, que a mí me ha ayudado muchísimo y ha permitido eso. Que cualquier persona, por ejemplo, hoy me ha llegado el aviso de que en Madrid se ha vendido uno. Pues ostras, que a la Casa del Libro de Madrid ya se ha llegado uno y tenga el control de ese stock que se ha vendido, pues claro, para mí, aparte de una satisfacción de que el mismo día ya se esté vendiendo, es una gozada. La realidad de que, oye, de que cualquier persona en una tienda, en una gran tienda como la Casa del Libro lo puede encontrar, pues para mí es un sueño. Pues claro que sí. Bueno, Javier, pues háblanos un poquito de Tipic. De Atipic, pues la agencia Atipic es con Vanessa Requena y Chema, que son, digamos, las dos personas que trabajan. Es como atípico, con una I griega entre medio. Mapilmur, si quieres, luego envíame un mensaje directo, ¿vale? Para que te pase los datos de la agencia, ¿de acuerdo?
Y entonces, con ellos, yo en mi caso, por ejemplo, lo que estoy colaborando es en la distribución, en el hecho de que vayan a distribuirse con la distribuidora Z, que es de las máquinas de España, y que pueda llevarlo a cualquier librería a nivel nacional. Pero la agencia Typic también trabaja con corrección, también trabaja con apoyo a escritores, hay apoyo a presentaciones, es decir, tiene un portfolio de actividades súper amplio. Así que si queréis el contacto, os lo he dicho, os ponéis en contacto conmigo y yo os remito a Vanessa o a Chema y entonces luego ya se ponen en contacto con ellos. Por ejemplo, en el directo que hice ayer ya hay 4 autores que se pusieron en contacto con ellos gracias a ese directo. Así que ellos encantados, por supuesto. Hombre, claro, si hay alguien que te facilita el trabajo. Claro. Claro, es decir, pues lo más difícil quizás para los escritores, ¿no? Es el llegar a una distribución en condiciones, ¿no? Claro. Entonces, claro, una gente que te lo facilita, pues oye, siempre de agradecer, ¿no? Sí, porque yo en sí, claro, con Mentiras que eran magia, yo lo tenía con una editorial tradicional. Y después, yo cuando iba a sacar Mentiras, los Míos de Minerva, tenía la opción de ponerlo, de sacarlo con la editorial tradicional, pero me di cuenta que la distribución real es exactamente la misma que la que hice yo como autopublicado, pero las ganancias eran mucho menores. Y entonces dije, ostras, pues haciéndolo como un autopublicado, aparte de que tengo el control y el libro quedará como yo quiero, no como que la editorial, que eso también es importante, dijo, pues ostras, pues puedo tener más libertad. Y lo que me tiraba para atrás era justamente eso, que haciendo autopublicado no podría llegar a la casa del libro, no podría llegar a gran distribución. Y entonces con la agencia Typic me dieron esa opción y entonces a partir de ahí me han ayudado tanto como que yo ahora mismo tengo el mismo comportamiento como si estuviese con una editorial. Y eso la verdad es que para cualquier autopublicado es una gozada. El problema del autopublicado, que también lo sabemos, el problema es que hay zonas donde no puedes llegar, ¿no? Eso te lo claro. soluciona Typic. Aquí, con la agencia Typic, como tienes la distribución con AZ, y AZ es de las más importantes, yo, por ejemplo, claro, mi libro está dentro del catálogo de AZ. Entonces, cualquier librería, si es de las grandes, tiene distribución. Y si es de las pequeñas, seguramente que tiene la conexión con AZ. Entonces, pueden pedir el libro. Y entonces, la ventaja que tiene es que pueden pedir el libro y lo que les interesa a las librerías es que si piden 20 libros y no los venden, poder devolverlos a la distribuidora. Que eso es lo que no sucede con un autopublicado. Un autopublicado no puede hacer eso. Por eso las librerías no quieren trabajar con los libros autopublicados, porque si compran 10, pues tienen que venderlos, no podrán devolverlos. Pero si hay una distribuidora por detrás, sí que pueden hacer ese movimiento. Y eso, que parece una chorrada, pero es tan capital, hace que yo este sábado pues pueda estar en la Casa del Libro, en el Centro Comercial de la Maquinista, aquí en Barcelona, haciendo firma de libros. Bueno, pues desde aquí está todo el mundo invitado, ¿no, Javier? Por supuesto, por supuesto. Estoy esperando que me confirmen, porque como el libro salió ayer y está, pues eso, iniciándose, pero la idea, yo pues subiré el post entre mañana y pasado para confirmar que estaré allí y listo. Luego, el sábado siguiente estaré en Sant Cugat, también por aquí, por la zona de Barcelona, haciendo firma de libros en la librería Bacus, que es una librería de las más importantes aquí en Cataluña. Y luego el 18 hago la presentación en Can Batlló, la presentación oficial de los Míos de Minerva, que por supuesto todo el mundo que pueda venir está más que invitado. Si hay alguien de la zona, que me envíe un mensaje, porque yo estoy apuntando a toda la gente que le voy a enviar una invitación personalizada del evento del 18 de marzo. Entonces todo el mundo que crea que puede asistir y demás, me lo envía, yo lo apunto, le envía la invitación y luego si no puede venir no pasa nada. Pero así yo también tengo, pues eso, para que ir recordándole que está ese evento y además van a venir muchísimos autores. Va a ser una maravilla. Así que estáis un poco lejos, pero estáis invitados igualmente, ¿eh? Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ojalá pudiéramos ir. Ojalá. Sí, Si la podemos, verdad que sí. no pasaremos, pero ya te digo, está Ojalá complicada la pudiéramos. cosa. No pillas la cocina. Sí, hay 2-3 kilómetros. 2-3 kilómetros de diferencia hay. No, menos. Además de una cosilla así, tampoco está, pues una cosilla así. No. En un paso. De todas formas se agradece igual y ojalá pudiéramos. Ojalá. Bueno, pues aprovecho para decirte, Javier, que si consigues que te lo graben en vídeo, que sepas que nuestra plataforma de YouTube que la tienes a tu disposición. Bueno, puedes enviar 5 minutillos tú haciendo una pequeña presentación y nos la envías y la subimos a YouTube. Perfecto, oye, pues muchas gracias, lo tengo en cuenta. Lo abierto para todos los escritores que quieran, es decir, nosotros eso lo vamos diciendo
porque fue una idea que se nos ocurrió y dijimos, bueno, oye, que también En promoviendo cultura, el que no puede hablar con nosotros, porque hay 100.000 circunstancias, cada uno tiene su tiempo y sus cosas, ¿no? El que no puede hablar siempre tiene la plataforma abierta, que pues nosotros es para eso, para dar a conocer cuanto más libros mejor. Así que ya sabes, te grabas 5 minutillos, se nos lo envía y te lo subimos a YouTube. Sí, Genial. o la presentación también vale, o sea, que tampoco, o lo que tú quieras mandarnos. Me la apunto y os lo enviaré. Nosotros en Promoviendo Cultura lo subimos y damos difusión. Genial, pues sí. Ahora sí Muchísimas gracias. Que leas la parte que menos te gusta de tu libro. Y la que pueda leer. La parte que menos me gusta de mi libro. Ahí, yo es que me gusta tirar duro, ¿sabes? La parte que menos me gusta de mi libro es mi biografía, porque es la más sosa y la más aburrida de todas. Tu biografía no puede ser aburrida porque tú no puede ser una persona interesante y dudo que sea aburrida. No lo creo, pero bueno. Lo que menos te haya gustado o lo que más te haya costado escribir, en otro sentido. La verdad es que en sí, claro, como el libro he tardado mucho tiempo en escribirlo, pero he tardado tanto tiempo en revisarlo que lo he depurado mucho. Y entonces, cuando escribes, para que os hagáis una idea, cuando acabé el libro tenía 150.000 palabras, que es un tochote grande. Y esta versión tiene 130.000, o sea, le quité 20.000 palabras de cosas que no me gustaban. Alguna cosa habrá quedado, pero la idea es que esté todo. La verdad es que no se me ocurre que podía leerte, porque, claro, si leo mucho para adelante, spoileo. Y no lo sé, la verdad es que no lo sé. Bueno, no sé. Tu biografía, ya sabes que es lo que menos te gusta. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a continuar leyendo la parte inicial, ¿vale? Lo que sería el prólogo, que no es el prólogo, pero la parte inicial, y así pues quedamos todos bien. ¿Vale? Bien. Si os acordabais, estaba que se iba el padre de esta niña de 8 años y que iba a tener un accidente, porque eso es lo que comenta, ¿vale? Pues eso, mi madre llegó tarde a casa, como siempre. Mi padre se despidió de ella con ese beso que los hijos no soportan ver en sus padres. Y yo, con la rabita infantil en mis sienes, tiraba de la manga del jersey de mi padre para que no nos marchásemos ya. Recordaba a la perfección esa imagen, quizá porque la reviví muchas veces en mis recuerdos. Yo cogiéndole de la manga, exigiendo su atención, dejando entrever esa tosca pequeña pulsera de hilo rojo que en algún momento trencé y se la regalé. Esa imagen era la metáfora perfecta de lo que significaba para mí. Alguien que tenía que insistir para que me prestase atención, aunque no porque me ignorase, sino porque todo el tiempo que me regalaba me resultaba insuficiente. Muy bien. Ahí tenemos el resto. Bueno, Javier, ya para terminar te tengo que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que has removido esta novela en tu alma? Pues ha removido la memoria. La memoria. No os puedo explicar por qué, porque entraría en spoiler, porque si la cabeza y la psicología de las personas es complicada, cómo actúa la memoria en la cabeza de las personas es todavía más complicado. Porque la memoria tiene un aspecto que es la maleabilidad. No es fija, sino que la memoria va cambiando. Y eso es algo que la gente no entiende. Es decir, tú puedes pensar que ha pasado algo porque lo recuerdas y luego a lo mejor esa cosa no ha pasado. Puedes olvidar cosas que has vivido, pero aún así las has vivido. Y puedes imaginarte cosas que no han pasado porque te las has inventado aunque creas que sean reales. Entonces, al escribir esta historia de Los míos de Minerva, el cómo actúa la memoria en las situaciones de miedo, en esas situaciones de tensión, pues hace que incluso te plantees tus propios recuerdos de niño, tus propios recuerdos de hace ciertos años. Porque hay mucho de eso. No puedo decirlo por qué, pero hay mucho de eso. Entonces yo creo que para mí lo que me he removido es eso, es el poder que tiene la memoria para poder jugar con nosotros. Y esa parte yo creo que los lectores las disfrutarán porque jugará también con ellos. Y jugará de una forma que no se esperan. Estupendo. No te he dejado cao. No, o sea, es que además como trata temas tan interesantes, por lo menos para mí lo son, pues te quedas así como diciendo mola. Me ha encantado esa parte. me la quedo. Pues bueno, Javier, pues muchísimas gracias. Que quedamos en eso. Envíanos lo de
tu pequeña presentación, que Hecho. tengas mucha suerte en las presentaciones, que tengas mucha suerte con tu libro y que muchísimas gracias por estar aquí. por estar aquí y que te esperamos para otra. Gracias a vosotros. Para el tercero os llamo, ¿eh? O sea que tenemos que hacer lo mismo. Publicar el tercero y hacer esta charla, que yo me lo paso genial con vosotros. Pues cuando tú quieras. Y ya lo nosotros sabes. contigo, y espero que todos los que nos han visto y los que nos vean lo pasen también muy bien con nosotros. Eso A también. los que le damos Vale. las gracias porque quiera o no, pues estar aquí con nosotros pues hace mucho y es lo que para eso se hace, para que también nos vean y demás a Sí. ellos y a los que nos van a ver en diferido y en fin, cuando si se meten por promoviendo cultura, pues también nos verán. Claro que sí. Por supuesto. Por supuesto. Un abrazo muy grande. Chao, Mucha suerte. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo a ti. Hasta luego. Hasta luego.